Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Lilian Andrea Villamil. Soy de la ciudad, vivo en la ciudad de Cali. Soy del tercer semestre de la carrera Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En el día de hoy voy a hacer la exposición. Voy a hablar un poco de los huesos del cráneo, de la cara, de la columna y del apéndice. Vamos a empezar con los huesos del cráneo. Podemos decir que los huesos del cráneo se dividen en dos, los huesos pares y los huesos impares. Vamos a empezar con el hueso frontal. Decimos que el hueso frontal es un hueso simétrico. Primero que todo vamos a hablar de la parte exocraneal, su parte anterior. Podemos decir que cuenta con sus eminencias frontales que están en cada parte del hueso frontal. También decimos que está la sutura metópica o la glabela, que desaparece en la persona adulta. Tenemos los arcos superciliares, la espina nasal, orificios supraorbitarios, la apófisis cigomática. También decimos que el hueso frontal se articula con los huesos en la parte superior, con los huesos parietales en la sutura metópica. También en la parte inferior se articula con los huesos propios de la nariz, se articula con el hueso cigomático. En la parte inferior del hueso frontal podemos encontrar la escotadura etmoidal, que es donde se articula el hueso etmoides. Ahora vamos a hablar del hueso occipital. El hueso occipital es un hueso simétrico, es un hueso que tiene en su parte inferior el agujero magno o agujero occipital. También cuenta a cada lado con una eminencia, las eminencias occipitales. En la parte superior del agujero magno tenemos los cóndilos occipitales. Tiene su escama occipital. Tenemos el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso simétrico, es el hueso del centro del cráneo. Se divide en 4 partes anatómicas, que son sus alas mayores, alas menores, cuerpo y apófisis pterigoides. Tenemos que las alas, sus alas mayores, tenemos también la silla turca, las alas menores. También decimos que el hueso esfenoides tiene sus 3 agujeros, sus 3 principales agujeros, que es el agujero superior, el inferior y el agujero oval. Tenemos también el hueso etmoides. El hueso etmoides se divide en 2 partes. Su parte porción vertical y su porción lateral. En la parte vertical tenemos que está constituida por la cresta apófisis crista galli. En sus masas laterales tenemos las hemiceldillas, hemiceldillas etmoidales. Tenemos que sus láminas son cuadriláteras. En la parte interna de sus láminas cuadriláteras están los cornetes, están ubicados los cornetes. Vamos a hablar ahora de los huesos pares, que son los huesos parietales y los huesos temporales. Decimos que los huesos temporales están ubicados en esta parte del cráneo, viene siendo este hueso, el hueso temporal. Como podemos ver, está articulado con el hueso frontal, con el hueso occipital, con el hueso occipital en su parte
posterior, pues el hueso occipital, está articulado también con el hueso cigomático. Podemos decir que el hueso parietal es un hueso en forma triangular. Pues del parietal no hay mucho que decir, se articula simultáneamente con el otro parietal por la sutura sagital. Bueno, tenemos también el hueso temporal. El hueso temporal está dividido en 3 partes: la escama, conducto auditivo externo y el peñasco. Decimos también que cuenta con una apófisis cigomática, con las apófisis mastoides. Eso es como lo principal de los huesos del cráneo. Ahora venimos con los huesos de la cara. Los huesos de la cara, pues solamente pues los voy a nombrar. Los huesos de la cara tenemos los huesos propios de la nariz, tenemos el hueso maxilar, aquí podemos ver los cornetes, el hueso unguis, el vómer, y en esta parte de acá está la mandíbula. Esta parte de acá es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la única articulación móvil de la cara. También vamos a hablar de la columna. La columna está dividida en cervical, dorsal, lumbar y sacrococcígea. Podemos decir que la columna cervical, esta es una vértebra. Es una vértebra cervical, como podemos ver. Esta cuenta con un cuerpo, agujero vertebral, apófisis transversas y apófisis transversa y apófisis laterales. Podemos decir de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales inician con la vértebra llamada atlas y seguida del axis. Y se enumeran de C1 a C7, perdón. De seguida de la C7 sigue la T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Las vértebras lumbares, las vértebras dorsales o lumbares, están formadas pues igual, es muy parecidas a las vértebras cervicales, solamente que esta vértebra torácica o dorsal es un poco más ovalada en el cuerpo, cuenta con el agujero vertebral, las apófisis laterales, apófisis espinosa y apófisis transversas. Igual que las vértebras lumbares, las vértebras lumbares igual cuentan con su cuerpo, el orificio vertebral, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Tenemos el sacrococcix. El sacrococcix son 5 vértebras unidas entre sí que forman el sacrococcix. Tenemos también la pelvis. La pelvis, como la podemos ver acá, está constituida por la fosa ilíaca, el ilion y el helio. Tenemos en la parte medial de la pelvis el pubis. En su parte lateral tenemos el acetábulo, que es donde se inserta la cabeza del fémur. Esto es una parte, pues lo más importante de cada hueso, de cada hueso del cráneo, la cara, la columna
y la pelvis. Muchísimas gracias. Hasta luego.